estén muy bien también. Y habíamos quedado al final de la reunión de ayer preservar los primeros minutos del encuentro de hoy por si había alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran que retomemos. ¿Quieren empezar con alguna pregunta? ¿Algo que no haya resultado claro o que quieran que profundicemos? Resumo un poco el encuentro de ayer en función de que lo que trabajamos fue reconstruir la idea de sujeto, ¿no? La idea de conflicto como fundamento del síntoma, y ubicamos sobre todo conflictos vinculados con la cuestión sexual, ¿no? Tratamos de repensar la pregunta de por qué en la causa del síntoma hay un conflicto con la sexualidad, qué estatuto tiene lo sexual en ese punto, y ubicamos al mismo tiempo cómo ese conflicto implicaba de entrada ya una diferencia entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Como la diferencia sexual era intrínseca o es intrínseca al conflicto que causa la neurosis, ¿no? Hasta ahí es lo que trabajamos allá. No sé si quieren plantear alguna pregunta sobre eso. Bueno, no. En todo caso, hoy quisiera continuar tratando de desarrollar un poco más lo que trabajamos o lo que llegué a presentar en último término ayer en relación a las neurosis, especialmente con el cuidado de no recaer en, como decía ayer, la psicopatologización del psicoanálisis, en ese punto donde histeria o obsesión pueden parecer entidades, esencias, ¿no? Lo que alguien es, ¿no? Alguien es histérico, alguien es obsesivo, ¿no? que aproxima esa idea de tipo clínico o eventualmente a una perspectiva más psiquiátrica, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, el psicoanalista siempre está, por decirlo así, en el borde, ¿no? de caerse hacia la psiquiatría, ¿no es cierto? Digamos, incluso cuando puede ser, ¿no? Esa es la preocupación que más quería yo transmitirles, conversar con ustedes en estos dos encuentros, ¿no? Donde, especialmente como decía ayer, en más de un sentido, el psicoanalista en nuestro tiempo puede ser una persona muy erudita, puede saber mucho Freud, puede saber mucho Lacan y ser un perfecto psiquiatra, ¿no? Saber Freud, saber Lacan no te pone a ser un psiquiatra, ¿no? Incluso a veces en el mejor de los casos ser un psiquiatra, ¿no? Bien se puede ser un neurólogo hablando en términos lacanianos, ¿no es cierto? Digamos, el usar una jerga no pone al cuidado respecto de la práctica clínica. Por eso, hoy quería desarrollar un poco más de qué manera, cuando los analistas hablamos de histeria, obsesión o en términos generales de neurosis, estamos hablando de un modo de respuesta vinculado a ese dispositivo que es el dispositivo clínico del psicoanálisis. No, cuando decimos histeria o decimos obsesión no estamos nombrando lo que alguien es, sino que nombramos dispuestas discrecionales a ese método que es el método clínico del psicoanálisis, que es el cumplimiento de la asociación libre. ¿No? Dicho de otra forma, histeria y obsesión en última instancia son formas de responder a la regla fundamental del psicoanálisis. Por lo tanto, tenemos que volver a preguntarnos, como también decía ayer, me interesa que más que elaborar un concepto, revisemos los fundamentos de la clínica psicoanalítica, tenemos que preguntarnos, decía, ¿qué es la asociación libre? ¿En qué consiste? ¿De qué hablamos cuando decimos que la regla fundamental es algo que está en el corazón de la práctica analítica? ¿No? Yo me acuerdo hace poco en Buenos Aires tenía una discusión con otro analista, ¿no? Y él me decía, bueno, porque la asociación, un analista lacaniano bastante conocido, me decía, bueno, porque la asociación libre es un invento de Freud y había que pensar si en última instancia. Yo dije, no, para. No, si vamos a discutir la asociación libre, estamos discutiendo la frontera del psicoanálisis. No estamos discutiendo un concepto, no estamos discutiendo la formalización de una noción, ¿no? Ni siquiera una diferencia de escuelas. Estamos hablando de lo que marca lo que es psicoanálisis y lo que no es psicoanálisis, ¿no? Digamos, en ese sentido no se puede discutir la asociación libre, ¿no? En todo caso, más bien diría, el trabajo fundamental de un analista es pensar una y otra vez qué es la asociación libre, ¿no? Muchas veces, como supervisor, yo me encuentro, ¿no? En la situación de que viene algún joven practicante a decirme, bueno, me encontré con este paciente, ¿no? Una persona, supongamos, de tal edad, que le pasó tal cosa, le pasó tal otra cosa, además, su familia es de esta forma, de esta otra forma, y que me pregunta, ¿y es un paciente neurótico? ¿Es un psicótico? Yo le digo, qué sé yo no lo puedo saber eso, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, ¿cómo
¿cómo responde a la asociación libre? ¿No? Y pareciera que yo le hubiera preguntado, ¿no? Que le hubiera pedido que rece el Padre Nuestro, ¿no? En alemán. No sé. ¿No? Entonces yo insisto en ese punto. Bueno, pero ¿qué me puedes decir del paciente? ¿Qué le pasó? Simplemente un resumen, ¿no? De anécdotas respecto del SIDA. ¿No? Digamos, eso, ¿qué? ¿No? Dicho de otra forma, o dicho de una forma quizás un poco irónica o cruel, ¿no? ¿Qué le importa a un analista lo que a alguien le pasó? ¿No? Eso es también para la historia clínica psiquiátrica, ¿no es cierto? Para la anamnesis que puede hacer, por ejemplo, un psiquiatra que dice, bueno, tal le da tal cosa, tal le da tal otra cosa, ¿no? Pero en última instancia, ¿no? Si nos vamos a tomar en serio la práctica clínica del psicoanálisis, tenemos que volver a esa idea que Freud menciona en la iniciación del tratamiento cuando dice que el psicoanálisis, ante todo, es un modo de hablar diferente al de la vida cotidiana. Y que en todo caso, ¿no? Si literalmente, dice Freud, ¿no? Digamos, se conversa con un analista de un modo diferente a como se conversa en la práctica ordinaria. Dicho de otra forma, la conversación analítica, para llamarla, ¿no? En sentido estricto, implica una forma de hablar diferente, ¿no? Y el trabajo del analista inicialmente, en el inicio de un tratamiento, como dice Freud, es tratar de poner a prueba ese modo de hablar diferente, ¿no? De hecho, la asociación libre es justamente un método para producir un tipo de hablar diferente al hablar de todos los días. Por lo tanto, no es algo que uno podría decir, un analista puede olvidarse de eso, ¿no? Y como les decía hace un momento, es parte de mi preocupación cotidiana en este último tiempo encontrarme con jóvenes practicantes que son muy eruditos en Freud, de hecho mucho más eruditos en Lacan a veces, ¿no? Y sin embargo desconocen algo tan básico como de qué manera un paciente asocia, ¿no? Cómo responde, pareciera que no saben ni para qué sirve eso, ¿no? ¿Cuál es el valor del cumplimiento de la asociación libre? Por lo tanto, empecemos, si les parece, discutiendo brevemente qué es la asociación libre y por qué le doy tanta importancia. Regla fundamental. ¿Qué es la asociación libre? ¿Por qué un analista le da valor, ¿no? Digamos, ¿no? Como si fuera un juego, ¿no? Además, de hecho, uno podría decir es un juego de una sola regla el psicoanálisis, ¿no? No hay una sola regla para jugar al psicoanálisis, ¿no? Asociar libremente. Ahora, ¿en qué consiste la asociación libre? ¿No? Uno podría, en un sentido amplio, ¿no? Quizás partir de esa metáfora que Freud utiliza en Iniciación del Tratamiento cuando habla del viajero, ¿no? Que se desplaza por un tren y entonces va diciendo todo lo que... ¿no? Y uno podría tener la intuición o la idea aproximada, ¿no? De que en última instancia asociar libremente es comportarse como un viajero que mira por la ventanilla y dice todo lo que se le ocurre, ¿no es cierto? Pero sin embargo la metáfora de Freud no es muy buena, ¿no es cierto? No sé qué piensan ustedes. Ustedes se dedican a la práctica del psicoanálisis o participan del análisis en la experiencia del analizante, ¿no? La verdad es que pueden inmediatamente decir que esa metáfora no es muy buena, ¿no es cierto? ¿No? De hecho, hasta es parecer un síntoma de Freud, ¿no? Porque Freud por lo general, saben ustedes que le tenía mucho terror a los trenes, ¿no? Por lo general, siempre que se encuentra con un problema utiliza como metáfora un tren, ¿no? Sería algo que habla también de la dificultad de Freud para poder transmitir el psicoanálisis eso, pero pensar que, ¿no? Comportarse como alguien que va diciendo todo, ¿no? De hecho hasta es curioso que Freud mismo en este punto, cuando parafrasea esta metáfora, ¿no? Dice algo así como que se trataría de decir todo lo que a uno se le ocurre, ¿no? Sin omitir, ¿no? Es una idea, ¿no? Tratemos de formalizar estos dos principios. Por un lado podríamos, de hecho así lo hace Lacan, ¿no? Hay un conocido escrito de Lacan que se llama Más allá del principio de realidad, donde Lacan, releyendo este pasaje de Freud, plantea que en última instancia la regla analítica puede ser parafraseada de acuerdo con dos principios. El primero de ellos es no omisión. El segundo es no sistematización. Si nos tomamos en serio el primer principio, no omita, ¿no? Uno podría construir el imperativo de diga todo, lo entiende de esa forma, ¿no? Diga todo. Ahora bien, en este punto
podríamos preguntarnos si realmente, ¿no? Digamos, analizarse es una invitación a decir todo. Diga todo lo que se le ocurre, ¿no? Digamos, si efectivamente el análisis consistiera en decirlo todo, estaría mucho más cerca del dispositivo confesional, ¿no? Digamos, si la crítica que, por ejemplo, le hace Foucault al psicoanálisis en la historia de la sexualidad sería interesante, sería apropiada, ¿no es cierto? El psicoanalista sería, ¿no? un sustituto, ¿no? Sería una continuidad de la pastoral cristiana, estaría en el lugar del sacerdote, ¿no? Digamos, venga a confesarse, ¿no? Y además también diga todo, ¿no? Creer que analizarse es ir a decir todo, ir a confesarse, ¿no? También, ¿no? De hecho, si ustedes conocen los discursos de Lacan, ¿no? Los 4 discursos que conocen, ¿los han visto alguna vez? ¿No? Digamos, a lo mejor recuerdan que cuando Lacan escribe el discurso del analista, en la parte de arriba escribe esto, ¿no? El analista que apunta a la división del sujeto, ¿no es cierto? Ahora, la parte de arriba de ese discurso del analista también permite pensar lo que es el matema para dar cuenta de la posición del perverso. Por lo tanto, dicho de otra forma, si el analista, la invitación que hace es a decir todo, a confesarse, ¿no? ¿Por qué el analista no es un perverso? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿No? De hecho, la posición del analista se presta bastante bien a que hagan consistir en el lugar de la perversión, ¿no? Y analistas perversos, por cierto, nunca dejó ni deja de haber, ¿no es cierto? Lo escuchábamos cotidianamente, al menos en Buenos Aires es muy gracioso escuchar de vez en cuando analizantes que dicen, no, fui a ver a mi analista esta semana, no sabes cómo me pegó, ¿no? Me dijo, me pegó re duro, tuve una sesión re fuerte, ¿no? Digamos, eso como si eso fuera analizarse, ¿no? Digamos, como si analizarse fuera ir a contar los grandes dramas de la vida, ¿no? Ir a hacer una especie de, en fin, ¿no? Digamos, bien se puede prestar a eso, creer que, ¿no? Digamos, bien puede haber un visillo perversón del análisis, pero ¿qué no es el análisis? ¿No es cierto? Digamos, no alcanza con nombrarse analista para practicar el psicoanálisis. Insisto en esta idea y por eso le estoy dando tanta importancia, ¿no? Digamos, un analista conoce la regla fundamental, por sobre todas las cosas, ¿no? Digamos. No parece una buena vía, entonces, ¿no? Digamos, no es claro, al menos, ¿no? No es claro que hacer cumplir la regla fundamental sea una invitación a decirle al paciente, bueno, a partir de ahora diga todo lo que se le ocurre. Y además también es hasta un poco artificial, porque deja, por decirlo así, del lado del paciente la regla analítica, como si el analista le dijera en algún momento, bueno, a partir de ahora usted haga esto, ¿no? Usted si lo hace, y si no lo hace, no lo hace, ¿no? Como si fuera una especie de precepto técnico, ¿no? Y ahí también tenemos un problema, ¿no? Porque la asociación libre no es un precepto técnico. Es un método, sin duda, pero no puede ser reducido técnicamente. Ahora voy a explicar mejor esto. En segundo lugar tenemos la no sistematización, ¿no? Diga todo cuanto se le ocurra, ¿no? Ya no solamente el día todo, sino lo que se le ocurra. No piense demasiado qué es lo que va a decir, no sistematice, ¿sí? Y acá, si en un principio uno podría parafrasear la no omisión en términos de un diga todo, acá podríamos introducir una especie de diga cualquier cosa. Que tampoco refleja muy bien el tipo de puesta en forma de discurso que implica el inicio de un análisis. ¿No? Decir cualquier cosa, ¿no? Uno dice cualquier cosa en la vida cotidiana más bien, ¿no? Digamos, si Freud insiste en esta idea de que el decir en análisis es diferente al de la vida cotidiana, más bien yo creería que es en la vida cotidiana que uno dice cualquier cosa. Uno se sube al ascensor, hay otra persona, bueno, ¿qué dice? Cualquier cosa, habla del clima, ¿no? Dice, sí, perdió tal la lección, qué cagada, ¿no? Como si eso fuera, en fin. Dicho de otra forma, cuando en iniciación del tratamiento Freud presenta la asociación libre, no pareciera ser una buena descripción del discurso analizante, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? Digamos, leyendo simplemente un texto de Freud, no logramos entender qué es la asociación libre. Freud no era un buen teórico de la asociación libre. En general, Freud no era un buen teórico, ¿no?
¿no? La metapsicología freudiana está llena de agujeros, ¿no? Digamos, la página inicial de Pulsiones y Destinos, ¿no? Donde Freud hace una especie de ensayo metodológico o epistemológico acerca de cómo pensar el estatuto de un concepto del psicoanálisis, ¿no? Nunca logró que un solo concepto atravesara ese rigor. Por lo tanto, ¿no? Más bien, Freud parece más un constructor de mitos que en realidad un teórico, un científico. Ahora, es comprensible que esta presentación que Freud hace de la regla analítica no sea del todo interesante, especialmente porque en ambos casos la definición es por la negativa. No haga esto, no haga lo otro, ¿no? Digamos, no alcanza con decir qué no hay que hacer para dar un solo paso en lo que hay que hacer. Sin embargo, sí encontramos en Freud una referencia muy extraña cuando él habla de la asociación libre, también en este texto Iniciación del Tratamiento, cuando más abajo de decir diga todo cuanto se le ocurra, ¿no? Y no omita, bla, 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 todo eso que dice, agrega, ¿no? Y por sobre todas las cosas, no olvide que usted ha prometido ser sincero. Es una referencia más que interesante, ¿no? Porque uno podría decir que en ese punto, ¿no? La única definición positiva que Freud da de la regla fundamental es como una promesa de sinceridad. ¿No? Y ahí sí realmente parece que la cosa se vuelve enigmática. ¿Qué es eso? No sé si habían prestado atención a eso alguna vez, ¿no? ¿Alguno había prestado atención a que Freud define la regla analítica a través de una promesa de sinceridad? ¿Sí? ¿No? Lean el texto, van a ver que está la expresión literalmente en esos términos. Incluso para los lacanianos es un problema esto, porque pareciera que la sinceridad es como una especie de valor yoico, ¿no? Digamos, no condice con algo que Freud también menciona en Consejos al Médico, donde él dice que por lo general la relativa confianza que un paciente tiene en el inicio de un tratamiento es algo que no importa demasiado, ¿no? Digamos, de hecho dice que aquellos que muchas veces vienen con la mayor esperanza de analizarse, ¿no? El primer obstáculo abandonan el tratamiento, ¿no? Y que sin embargo esos pacientes, ¿no? Más desconfiados, más suspicaces son los que realmente con el tiempo se muestran como verdaderos analizantes, ¿no? Lo cual es algo que yo he comprobado en mi práctica, ¿no? Digamos, lo he comprobado al punto, ¿no? De que aquellos que quieren ser analistas por lo general son muy malos pacientes, ¿no? Digamos, son los que menos lejos llegan en sus análisis, quedan más prendados del efecto sugestivo, ¿no? De hacerse reconocer como analistas, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Aquellos que no tienen ni idea, que creen que el psicoanálisis no sirve para nada, son muy buenos analizantes, ¿no? O sea, es notable eso. Sin embargo, si la sinceridad no es un predicado yoico, no tiene que ver con la actitud o con la confianza que alguien tenga en el tratamiento, ¿de qué está hablando Freud? ¿No? Es difícil entender esto. Sí, Freud habla de la sinceridad en otro contexto. Lo hace en un preámbulo, en realidad, al caso Dora, donde él dice que, por lo general, en los inicios de las entrevistas con un paciente, el relato del paciente suele ser lacunar, suele estar fragmentado, suelen faltar datos, ¿no? Digamos, se nos presenta de manera reticular, ¿no? El discurso del paciente en las primeras entrevistas. Él dice que eso se debe a la insinceridad del paciente, no a la falta de sinceridad, ¿no? Y dice que esta falta de sinceridad puede deberse a dos motivos. Por un lado, habla de una insinceridad inconsciente, efecto de la represión. Dicho de otra forma, ¿no? En el inicio de un tratamiento muchas veces hay cuestiones que no se recuerdan, ¿no? Que solamente con el análisis van a volver a estar disponibles para ser relatadas, ¿no? Pero eso no le importa tanto, dice, ¿no? Otro tipo de insinceridad de los pacientes, menciona Freud.
creo que es en la página 15 de la edición de Amurrón. Él dice algo así como que también un paciente puede ser insincero porque ya sea por vergüenza, timidez, prurito moral, ¿no? Menciona esta triple vía, digamos, la vergüenza claramente es un afecto de la división subjetiva, ¿no? Y dice que por cualquiera de estas tres vías, ¿no? El paciente, y es interesante la afirmación, ¿no? Él dice algo así como, prefiere no decir aquello que debería decir. ¿Sí? Es una idea, es una frase casi paradójica, ¿no? Por un lado hay claramente una indicación ética, imperativa, ¿no? Digamos, debería decir algo. No importa qué, ¿no? Más bien, antes que decir todo, ¿no? Más bien uno podría decir, debería decir eso que sabe que debería decir. No es cuente todo de su vida. Es lo que sabe que debería decir. Y sin embargo prefiere no decirlo. ¿No? O sea, hay algo que éticamente interpela a quien tiene que hablar y hay al mismo tiempo una toma de posición respecto a esa interpelación ética. ¿No es cierto? No decirlo para evitar, por ejemplo, la vergüenza de tener que decirlo. No decirlo para que, supongamos, por prurito moral, ¿no? A veces los pacientes lo dicen de esa forma, ¿no? Digamos, después de 3, 4 sesiones dicen, bueno, hay algo que no te conté la primera vez que vine, ¿no? Digamos, en realidad porque no sabía qué ibas a pensar, o porque pueden decir, por ejemplo, porque en realidad pensé que si decía esto en ese momento, vos ibas a pensar que todos mis problemas se debían a... ¿no? En fin, ¿no? Digamos, esa forma de poder afectar lo que tienen para decir con una toma de posición que es fuertemente ética. Yo creo que esta es la mejor definición que Freud da de lo que es la asociación libre. La asociación libre no es decir cualquier cosa, no es decir lo que a alguien se le ocurra, no es simplemente hable, diga lo que venga, lo que se le venga a la cabeza, vamos, rapidito. Eso está más cerca de la hipnosis, de la sugestión. No es un método azaroso, arbitrario, ¿no? Digamos, la asociación libre es un tipo de discurso, ¿sí? Es un decir, ¿no? El decir analizante, que está fuertemente afectado por una posición ética. Y de hecho es diferente al modo de hablar de la vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos en la vida cotidiana, por lo general, no decimos demasiado, ¿cierto? Uno podría pensar que el hablar de la vida cotidiana se sostiene básicamente en dos cláusulas. Por un lado, en el reconocimiento narcisista, ¿no? Quiero decir, digamos, cuando yo hablo con ustedes en este momento, ¿no? Ustedes, entiendo que todos, la mayoría, sospecho, ¿no? Tienen la idea de que yo estoy hablando en tanto, ¿no? Soy alguien que se dedica al psicoanálisis, que de alguna forma tengo algún tipo de formación, que bueno, acredita que pueda estar acá hablando, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes está hablando conmigo en este momento, o me está escuchando, mejor dicho, porque yo soy hincha de Racing, ¿no es cierto? O ninguno de ustedes me está escuchando en este momento porque yo voté a tal partido político en las últimas elecciones, ¿no? ¿Alguno vino acá por alguno de esos motivos? No, ¿no es cierto? Digamos, implícitamente, en la conversación que estamos sosteniendo, ¿no? Digamos, cierto reconocimiento de mi posición narcisista es un presupuesto, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, hay una expectativa de que todo lo que yo voy diciendo, ¿sí? De un modo u otro esté vinculado con algo de la formación clínica en psicoanálisis. Si yo de repente, ¿no? Empezara a contarles ahora una anécdota de las vacaciones del verano y de repente algunos de ustedes me interrumpieron y me dijeron, Luciano, yo no entendí el ejemplo de las vacaciones del verano, cuando vos hablabas de las vacaciones del verano, ¿eso qué tenía que ver con la regla fundamental? Y yo dije, no tenía nada que ver, ¿no? Se me ocurrió, tenía ganas de hablar de eso y simplemente lo dije, ¿no? Si yo hiciera eso, ustedes creerían qué cosa. Que estoy chiflado, ¿no es cierto? Y tendrían razón, ¿no es cierto? En última instancia, ¿no? Hay un hilo temático, ¿no? Donde se espera que al menos por 1 hora y media yo esté hablando de cosas que están vinculadas con el psicoanálisis, ¿no? En este punto, este decir, que es el decir analizante, pone en cuestión esas dos cláusulas. Y es comprensible porque Freud dice que justamente
la vergüenza es uno de los afectos propios del cumplimiento de la asociación libre. Porque claramente cuando uno se siente avergonzado, ¿qué es lo que siente? ¿No? En buena medida una herida narcisista, ¿no? Siente que la imagen que lo sostiene en la conversación con el otro, de alguna manera se quiebra, ¿cierto? Por decirlo, el otro puede pensar que en última instancia, ¿no?, yo soy diferente a quien espero ser para él o para ella, ¿no es cierto? O en última instancia también en referencia a lo que uno va contando, que no tiene que ver con una cuestión de relación lógica entre los enunciados, ¿no? Tiene que ver en última instancia con que no se diga algo que ponga en cuestión la relación de los enunciados, ¿no? Si yo dijera algo que no se vincula en nada con lo que estoy diciendo, ¿no?, eso rápidamente interrumpiría la comunicación, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes dirían, pero no se puede hablar con vos, porque hablas de cualquier cosa, ¿no? Pero no porque hable de cualquier cosa, sino en última instancia porque prefiero decir algo que en última instancia pone en cuestión mi posición narcisista. Y eso es lo más propio del análisis. Eso es lo más propio, diría, de los efectos que produce ese método que es la asociación libre. Esto es algo especialmente interesante de pensar si tenemos en cuenta que una figura contemporánea entre los pacientes que sobre todo se dedican al psicoanálisis, ¿no? Me refiero a los analistas que son analizantes, ¿no?, que es lo que yo llamo hacer de cuenta que se analizan, ¿no? Juegan a que se analizan, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, el obsesivo es un especialista en hacer de cuenta que se analiza, ¿no? Yo me acuerdo un paciente que en cierta ocasión me contaba un episodio tremendo de su infancia, ¿no? Después de ya varios años de análisis, ¿no?, me cuenta un episodio, ¿no?, que calzaba como anillo al dedo para explicar una cantidad enorme de cosas de su vida, ¿no? Y entonces termina de relatar eso y se queda en silencio. Yo me quedo en silencio, ¿no? Y él de repente me dice, pensé que ibas a cortar la sesión ahí, ¿no? Era el momento ideal, ese era el momento ideal, ya estaba, era el momento en el que por fin lo dijo lo importante, ¿no? Uno podría decir, aplauso, medalla, beso, ¿no? Gran paciente, ¿no? Por fin lo dijo, ¿no? Digamos, sin duda uno puede decir, hay un tipo clínico que es especialista, ¿sí?, no en analizarse, sino en obtener una satisfacción narcisista del análisis, ¿no? Lo llamamos neurosis obsesiva. Por lo tanto, en última instancia, ahora voy a desarrollar un poco mejor esta idea. Cuando hablamos de neurosis, fundamentalmente de histeria y obsesión, no estamos hablando de formas del ser, esencias, vinculadas a la historia de la vida de alguien. Estamos hablando fundamentalmente de modos de hablar. El primer indicador clínico que un analista tiene de la posición subjetiva de un paciente es cómo se comporta en relación a la asociación libre. O, para decirlo de otra forma, cómo dice eso que preferiría no decir. Por lo tanto, la primera conclusión a la que deberíamos llegar en este punto es que la regla fundamental como tal no está hecha para cumplirla. No están los pacientes que cumplen la asociación libre y los que no. Están los pacientes que se las arreglan para transgredir la asociación libre. Y es en esas transgresiones de la asociación libre que el analista obtiene indicios clínicos respecto de la posición subjetiva del paciente. Doy un ejemplo de esto. Yo les pedí que releyeran para hoy los dos casos de Freud, Dora y el hombre y las ratas, ¿no? Pensemos en el caso del hombre y las ratas. ¿Cómo llega a la entrevista con Freud del hombre de las ratas? En principio, claro, ¿no? Llega y le comenta, antes de comentarle eso, le comenta a Freud una serie de malestares que tiene, ¿no? Digamos, fundamentalmente que sufre determinadas representaciones obsesivas, pero sin embargo eso le pasa hace muchos años, dice, no son sus representaciones obsesivas lo que lo traen al análisis. Ni siquiera cuando dice obsesivo, ¿no? Digamos, uno podría decir que está diciendo obsesivo en el sentido del tipo clínico, ¿no? Digamos, ideas que lo atormentan,
¿no? Quiero decir con esto que la palabra obsesivo como tal no nombra la neurosis obsesiva. ¿No es cierto? ¿No? Nosotros nos encontramos con ideas obsesivas u obsesiones en un sentido amplio, ¿no? Que son, por ejemplo, muy frecuentes en la psicosis, en los esquizofrénicos, ¿no? O sea, como tal, padecer obsesiones, ¿no? Tener pensamientos compulsivos no es algo propio. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre lo que la psiquiatría llama un trastorno obsesivo-compulsivo y lo que es un diagnóstico fuerte de neurosis obsesiva, ¿no? Cuando el psiquiatra dice trastorno obsesivo-compulsivo, no es lo mismo que un analista dice cuando dice neurosis obsesiva. ¿Me explico con lo que digo? ¿No? El hombre de las ratas llega a verlo a Freud e inicialmente lo que llama la atención es que le hace un relato ¿de qué? De su vida sexual, ¿no? Él empieza a contar, por ejemplo, que su iniciación sexual fue a determinada edad, ¿no? Que la masturbación mucho no le da, ¿no? Que las prostitutas mucho no le gustan, que el momento en el que, ¿no? estuvo menos atormentado por sus ideas fue cuando estuvo internado en una clínica y conoció a una mujer y pudo tener, la expresión a mí siempre me gustó, comercio sexual regular, ¿no? Muy simpática, ¿no? Dice que su potencia sexual está bien, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿no? Digamos, no se le bajaba el precio, ¿no? Tampoco decía, ¿no? Digamos, no soy un semental, pero tampoco te dejo a gamba, ¿no? Tampoco te dejo, ¿no? Cumplidor, uno podría decir, ¿no? Ya de presentarse como un cumplidor es todo un indicador clínico, ¿no es cierto? Ahora, digamos, frente a esto, ¿qué es lo primero que hace Freud? ¿Cuál es la primera intervención de Freud con el hombre de las ratas? ¿Qué es lo primero que le dice Freud al hombre de las ratas? Es una pregunta fundamental. Lo primero que hace Freud es preguntarle, perdón, ¿por qué me está contando todo esto a mí? ¿No? Es asombroso porque uno podría decir, es el paciente ideal. No, hay pacientes que tardan años en contarnos su vida sexual. Y este tipo llega y se sienta y lo primero que hace es contarle. ¿Ustedes hablaron de la masturbación en la primera entrevista que tuvieron con una analista? ¿No? ¿Ustedes hablaron de la potencia sexual, ¿no? Desbordante o no tanto, ¿no? que tienen con el analista en la primera sesión? No, por lo general eso no se cuenta, ¿no es cierto? Por lo general se tiene vergüenza de hablar de la sexualidad, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Uno podría decir que este era un tipo que inquietaba bastante, ¿no? Que alguien venga en la primera sesión y haga una especie de raconto de la vida sexual. De hecho, lo interesante es que hasta Freud mismo, podríamos pensarlo de esta forma, ¿no? Él que venía hace años investigando, ¿no? la etiología sexual de las neurosis, Freud podría haberse sentido encantado, ¿no? Podría haber dicho, por fin un paciente freudiano, por fin un paciente que viene y habla de sexualidad, ¿no es cierto? ¿No? Basta estos boludos que vienen y hablan de la vida cotidiana, de lo que hicieron en la semana, ¿no? Esas cosas que no le importan a nadie, ¿no? Por fin un paciente que viene y habla, ¿no? de sus síntomas sexuales. Y sin embargo Freud, no, más bien fíjense que la intervención que hace es totalmente diferente, ¿no? Dice, ¿pero por qué me cuenta esto a mí? ¿No? A ese movimiento lo llamamos destitución subjetiva del analista. Freud podría haberse, como dije recién, podría haberse sentido fascinado con este paciente. Sin embargo, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Freud no se la cree. O mejor dicho, Freud no estaba tan loco como para creer que era Freud. Y por eso le pregunta por qué le está contando eso. Y entonces este paciente le dice, no, porque yo leí un libro suyo, ¿no? Y en sus libros uno encuentra que usted vincula las cuestiones con la sexualidad, entonces yo vengo y le cuento que, ¿no? Ya hay todo un cálculo clínico ahí. Fíjense que la intervención de Freud le permite observar cuál es la posición del hombre de las ratas respecto de la demanda que le supone al otro. En principio, mejor dicho, ¿no? El hombre de las ratas se relaciona con el otro suponiéndole una demanda. La demanda de contar su vida sexual. ¿Y qué posición es la que asume frente a esa demanda que le supone al otro el hombre de las ratas? Cumplir. Decirle lo que espera. Si vos querés que te hable de sexualidad, yo te hablo de sexualidad. Lo cual deja para el sujeto una posición narcisista muy clara, que ¿cuál es?
satisfacción narcisista de ser un buen paciente. Ser un paciente obediente, un paciente que responde a esa demanda, que la satisface. Por lo tanto, después de este cálculo inicial respecto de cuál es la posición del hombre de las ratas respecto del encuentro con el analista, recién ahí Freud le dice: a partir de este momento yo le pido que usted diga eso que considera trivial, que no viene al caso, que le parece tonto. O sea, fíjense que en realidad Freud no presenta la regla fundamental en términos de un precepto técnico, haga esto, sino que en función de fijarse cómo habla su paciente y de ver qué satisfacción obtiene espontáneamente del dispositivo, Freud le propone que hable de un modo diferente, de un modo que no confirme esa satisfacción narcisista. Dicho de otra forma, es como si le dijera: no venga a hablar conmigo para obtener la satisfacción de ser un buen paciente. Venga a contarme aquellas cosas que en todo caso que consideraría una boludez, que son tontas, que no vienen al caso. Y de hecho muchos pacientes hablan de esa forma. Y dicen: esto que voy a decir ahora es una boludez. No sé si es tan importante. ¿No? Y cuando un paciente dice: esto que voy a decir ahora es una boludez, ¿uno qué hace? ¿No? Dice: ahí viene. Y más bien uno debería preguntarse: ¿por qué hay pacientes que para poder decir algo necesitan degradar lo que están diciendo al estatuto de ser una boludez? ¿Por qué esos pacientes que obtienen una posición o una satisfacción narcisista espontáneamente del dispositivo tienen como condición de decir algo degradarlo? Quedando entonces divididos entre una posición idealizada, ser un buen paciente, obtener la gratificación yoica de ser un buen paciente, y por otro lado estar diciendo cosas que no tienen mucho valor, que no vienen al caso, que no son tan importantes. Quedar divididos entonces, uno podría decir, entre un término idealizado y un término de menor valor. De hecho, inmediatamente que Freud le dice al hombre de las ratas: yo le pido que a partir de ahora diga no aquello que considera trivial, que no viene al caso, que parece tonto, ¿no? ¿Qué es lo que le cuenta el hombre de las ratas? Le cuenta el primer hecho conmocionante de su vida, que es que cuando era joven tenía un preceptor que lo hacía sentir un genio, hasta que en determinado momento se da cuenta de que ese preceptor le da bola porque en realidad está enganchado con la hermana. Y en ese punto, ¿cómo se siente? Un idiota. ¿No? Buen paciente, lo que digo es una estupidez. Un genio, un idiota. Gran hombre, gran criminal. La división subjetiva que encontramos en todo el caso del hombre de las ratas. Desprendida a partir de ¿dónde? Del modo de hablar del hombre de las ratas. El hombre de las ratas se divide cuando habla de esta forma particular, y a esa división puesta en acto a la hora de hablar es lo que llamamos inicialmente neurosis obsesiva. La obsesión no tiene que ver con que si alguien piensa mucho, ¿no? Para eso no hace falta ser analista, ¿no? Creer que una persona piensa mucho, no es muy obsesivo. Eso está bien para la psiquiatría, para la psicoterapia. Es una concepción descriptiva del síntoma. Un analista se fija en cómo el síntoma se produce en acto a través del cumplimiento de la asociación libre. ¿No? El caso del hombre de las ratas lo muestra a la perfección. El caso del hombre de las ratas, en las dos primeras páginas que acabo de comentar, muestra que cuando el tipo habla, se divide. Y se divide de una forma particular. Sintomatiza su forma de hablar, al punto tal de que para poder decir eso que preferiría no decir, tiene que, entonces, buscar el rodeo de degradarlo, rebajarlo, etc. Un modo de hablar muy diferente al de Dora. Pero
Pero antes de comentar lo de Dora, ¿no? El caso Dora, la forma de llegada de Dora al tratamiento, ¿no? Insisto en esta idea, ¿no? De cómo Freud toma una posición, diría, en la que se destituye subjetivamente, ¿no? Freud desconfía de ser Freud para poder fijarse en el modo de hablar de este paciente. Y eso va a ser más claro ahora en el caso Dora, ¿no? Por eso tanto el historial de Dora como el del hombre de las ratas son privilegiados para poder pensar el dispositivo analítico, ¿no? Yo siempre utilizo una metáfora, no, es una imagen en realidad. Siempre digo, ¿no? La obra freudiana, ¿no? Es como, bueno, por ahí no sé si acá vale la metáfora, ¿no? O el ejemplo, ¿no? O el caso, la imagen, como decía, ¿no? Digamos, en Argentina, ¿no? El plato fue favorito, preferido, que es, ¿no? Un buen bife con papas fritas, ¿cierto? ¿No? Yo siempre digo, ¿no? Digamos, la obra freudiana es un bife con papas fritas, ¿no? El bife, la carne, son los 5 historiales freudianos. El resto, condimento, ¿no? Digamos, empezar a hacer una lectura de Freud, ¿no? Uno puede, si quiere leer menos Totem y Tabú, no importa. Lo que uno no puede no leer de la obra freudiana son los historiales, ¿no? Saber Freud, conocer el dispositivo freudiano es conocer los historiales. El resto es, bueno, especulación. De hecho, bueno, no sé si han leído alguna vez el libro de Ricoeur sobre Freud, un libro maravilloso, el libro de Paul Ricoeur, el fenomenólogo francés, un libro perfecto. Sin duda es la mejor reconstrucción de la teoría freudiana que yo leí jamás. No hay analista que haya escrito un libro tan bueno sobre Freud como este libro de Paul Ricoeur, que es filósofo, ¿no? Es un libro brillante. Ahora, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la génesis de los conceptos, el libro de Ricoeur es inmejorable. Ahora, no sirve para nada. Clínicamente no sirve para nada. En lo que tiene que ver con la formación en clínica psicoanalítica, no sirve para nada. Seguramente ustedes conocen la anécdota de cuando apareció ese libro, ¿no? Se lo hicieron llegar a Lacan. ¿Lo conocen la anécdota? Y Lacan entró al seminario, ¿no? En la época del seminario 11 y tiró el libro a la basura, ¿no? Hay otra anécdota menos conocida de que en realidad habían sido bastante amigos Ricoeur y Lacan. Se pelearon por un motivo anecdótico. De hecho, bueno, uno de los hijos de Ricoeur se peleó con su papá por Lacan, ¿no? Digamos, cuestión ya, ¿no? Digamos, de divisiones familiares. Pero hay una anécdota muy graciosa que, en función del disgusto que le generó a Lacan ese libro, lo invitó a comer a Ricoeur una vez, ¿no? Después de comer, ¿no? Se levantó y le dejó la cuenta para ir a pagar a Ricoeur. Esto no es para que obviamente uno después se haga invitar a comer y deje de dar a nadie. Pero bueno, vayamos a Dora. En el caso de Dora es especialmente llamativo el modo en que ella llega al tratamiento, especialmente porque uno podría decir Freud para Dora no era Freud, ¿no? Freud para Dora era el médico del papá, muy diferente. Uno podría decir quién era Freud para el hombre de las ratas, y para el hombre de las ratas Freud era un profesor, ¿no es cierto? Era el profesor que escribía libros. En cambio, para Dora, Freud estaba en una serie completamente diferente, era el médico del padre, ¿no? Digamos, era ese tipo al cual Dora iba, o mejor dicho, fue a ver para tratar de convencerlo de que se meta en la relación del padre con su amante, ¿no? Freud lo dice claramente. Freud dice, yo estoy convencido de que, ¿no? Si el padre de Dora dejaría a su amante, Dora se curaría en un minuto, ¿no? Digamos, Freud pesca algo de cómo el síntoma de Dora está dirigido a objetar esa relación, ¿no? El uso del síntoma de Dora. Sin embargo, en particular, lo que hace Freud es empezar a escuchar los reproches de Dora. La queja de Dora. ¿De qué se quejaba Dora? ¿No? ¿Qué le molestaba a Dora fundamentalmente? ¿No? Dora se quejaba de dos cosas, por sobre todo. No, había dos cosas que a Dora le molestaban muchísimo, ¿no? Por un lado, que su padre, ¿no? Por decirlo así, digamos, usara sus enfermedades para victimizarse, ¿no? Digamos, es una queja que hasta el mismo Freud confirma eso. Cuando Freud se encuentra con el padre de Dora, ¿qué le dice el padre de Dora a Freud? ¿No? Le dice que él y la señora acá son dos pobres almas en pena, que solo se confortan, ¿no? No se victimiza, ¿no? Digamos, y esa era una buena queja de Dora, ¿no? Una queja, ¿no? Interesante, ¿no? Mi papá se hace el pobrecito,
Mi papá se hace el pobrecito y por eso se va, ¿no?, al fondo del bosque a rascar con la señora K, ¿no?, digamos. Y el segundo gran reproche, ¿no?, era que el padre no era del todo honesto, que torcía la realidad para que no lo incomodara. Esto es, si alguien hubiera ido y le decía, ¿no?, al padre de Dora que un tipo de 40 años estaba cortejando a una chica de 18, el padre se hubiera escandalizado. Pero, en el caso del señor K y Dora, ¿no?, el padre decía que el señor K era un tipo de una moral intachable y que Dora era un poco exagerada, ¿no? Sabemos cómo es Dora, ¿no?, digamos. Encontraba la forma de matizar las cuestiones para que eso no le generara ningún conflicto y no tuviera que tomar ningún tipo de decisión. Un deshonesto, un neurótico, diríamos. Eso es lo que hacen los neuróticos, ¿no? Los neuróticos lo que hacen es justamente tratar de disfrazar las situaciones para que eso no los fuercen a tener que tomar decisiones, ¿no? Ahora, con esos reproches de Dora, ¿qué hace Freud? Luego vimos, decía, esos dos reproches. Imagínense, incluso, lo fuerte, como lo llama Freud, lo hipervalentes que eran esos reproches. ¿No? Dora no hablaba de otra cosa, ¿no? Imagínense que Dora debía ser insoportable, ¿no? Escuchar a Dora en esos días debía ser realmente insoportable, ¿no? ¿Qué podría haber hecho Freud? En principio pensemos qué es lo que no hace. Freud no le dice, Freud no piensa que Dora es una simuladora. Mucho menos piensa que es una histriónica. Eso es lo que hubiera dicho la psiquiatría de su época, ¿no es cierto? Nosotros hoy no diríamos histriónica, ¿cómo diríamos? Exagerada, ¿no? ¿Qué hace uno como buen amigo, ¿no?, cuando se encuentra con una amiga que nos empieza a contar que el novio le hizo esto, le hizo lo otro, ¿no? ¿Qué hacemos los buenos amigos? Actuamos como los psiquiatras, ¿no? Les decimos, bueno, no exageres, no es para tanto, ¿no? Tratamos de que la persona se disuada un poco de su queja, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, ser un buen psiquiatra es ser un buen amigo, o ser un buen amigo puede ser un buen psiquiatra, hay que ver, ¿no? ¿no? Uno trata de debilitar la queja, ¿no? Freud tampoco se comporta como un psicoterapeuta. ¿Qué haría un psicoterapeuta en una situación así? ¿No? Le diría, por ejemplo, ¿no?, le inventaría alguna versión del otro que de alguna forma le permita justificar su padecimiento, ¿no? Le diría, por ejemplo, bueno, vos tenés que entender que tu padre, ¿no?, aunque tiene esos defectos, ¿no?, sin embargo es tu padre y de alguna forma te quiere, y bueno, tenés que entender que tu padre no es todo lo bueno que vos quisieras, pero es una persona real. Esas boludeces que dicen los psicoterapeutas, ¿no? Digo que, ¿no? O podría haberle dicho, es una relación tóxica la que vos tenés. Ahora se usan esos términos, ¿no? ¿Vieron que dicen? Es una relación tóxica, ¿no? Tu padre es un perverso, tenés que entender, ¿no? A veces uno se encuentra con personas que, obviamente, después de haber analizado o haberse analizado durante 6 años, 7 años, a veces incluso vuelven a pedir un análisis, vienen, ¿no? Y es como si no se hubieran analizado nunca, ¿no? Y nos dicen, no, porque yo en mi análisis anterior me di cuenta que mi mamá no era así, mi mamá era así. Ah, bueno. Y eso de haberse analizado, ¿no? Haber construido una versión del otro, ¿no? Por supuesto que eso no toca el síntoma, no toca la causa pulsional del síntoma. Eso nos convence, nos da, ¿no? Yo me di cuenta que en realidad no es que mi papá no quería, es que no podía. Ah, bueno. Uno pagó para que le dijeran eso, ¿no? Es que no podía, ¿no? Digamos, mi papá y mamá son así, ¿no? Desidealizar un poco a los padres, ¿no? Pero obviamente no era un psicoterapeuta. ¿Qué hace Freud? ¿Qué le dice a Freud? ¿Qué le dice Freud a Dora? Freud le dice que sus reproches son, y busquen la palabra en el texto, son inobjetables, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es como tirar un baldazo de nafta al fuego, ¿no? Decirle a alguien que está diciendo mi papá es un deshonesto porque no quiere ver las cosas como son, o que quien dice, ¿no?, mi viejo se victimiza, ¿no? Decirle lo que usted dice es absolutamente cierto, ¿no? Es como tremendo. Concederle ese estatuto de verdad a la palabra del sujeto es realmente un gesto novedoso. Nunca nadie antes que Freud había hecho algo así con la histeria. Freud es la primera persona en la civilización occidental
para dramatizarlo más, digo, ¿no? Que frente a una histérica no se comporta ni como un psiquiatra ni como un psicoterapeuta, ¿no? Le da consistencia a la queja al punto tal que le dice lo que usted dice es inobjetable. Solo que, de hecho, ustedes seguramente conocen el texto de Lacan, Intervención sobre la transferencia, ¿no? Donde Lacan dice que Freud le habría dicho a Dora, ¿qué tienes tú que ver en aquello de lo que te quejas? Freud jamás le dice eso a Dora. De hecho, es una intervención estúpida, ¿no? Preguntarle a un paciente, ¿no? Digamos, ¿y usted qué tiene que ver? ¿No? Es como, y bueno, está bien, tu papá esto, pero ¿y vos? ¿No? Que en sí, dicho graciosamente, ¿no? Digamos, genera risa, pero piénsenlo que es hasta una intervención culpabilizante. Y además en países que vienen de dictaduras como el nuestro, ¿no? Digamos, preguntarle a alguien, bueno, vos algo habrás hecho también, ¿no? ¿No? Es tremendo. Digamos, es una intervención que además es tremendo no solamente desde el punto de vista ético, es además técnicamente diría trivial, ¿no? Porque si efectivamente uno a una histérica le pregunta, ¿no? ¿Y vos qué tenés que ver en cuál es tu parte en aquello de lo que te quejas? ¿Qué nos responde la histérica por lo general? Nada. ¿No? Y si es un obsesivo, ¿qué nos responde? Todo. Y cuando el obsesivo cree que tiene toda la culpa, se vuelve inanalizable, ¿no? Cuando el obsesivo se pone, como a veces lo digo de forma trivial, cuando el obsesivo se pone en boludo, es imposible analizarlo, ¿no? Cuando dice, no, soy un boludo, no sabes la que... Cuando alguien se pone en boludo es irrompible, ¿no? Digamos, al contrario, no hay que buscar nunca, digamos, que el obsesivo encuentre ya no la satisfacción narcisista del yo, sino que redoble esa satisfacción con la satisfacción superyoica de la culpa, porque ahí no se analiza a nadie. Los boludos no son analizables. En cambio, lo que Freud dice en el texto, no es que se lo dice a Dora, lo que Freud piensa en ese momento, dice que en realidad detrás de todo reproche hay un autorreproche. Es raro eso en el texto. ¿De dónde sacó Freud eso? ¿Cómo podría justificar que detrás de todo reproche hay un autorreproche? Eso evidentemente, ¿no? Digamos, por suerte no se lo dijo a Dora, ¿no? En realidad cuando Lacan dice que Freud le habría dicho qué parte tienes tú que ver, lo que está parafraseando es esta afirmación del texto. Cuando Freud dice que se da cuenta que detrás de todo reproche hay un autorreproche. En realidad lo que Freud está diciendo cuando dice que detrás de todo reproche hay un autorreproche, lo que está diciendo es que se da cuenta de que cuando Dora habla, desconoce que aquello que está atribuyéndole al otro, lo dice de sí mismo. Lacan escribió esto mucho tiempo después de esta forma. Esto es que en el eje imaginario de la relación del sujeto con el otro funciona el desconocimiento yoico. Dicho de otra forma, nos encontramos en las neurosis con un arco. Esto es, un arco que tiene en un extremo esos pacientes que pueden encontrar una satisfacción narcisista en la imagen que le ofrecen al otro, y pacientes que no, pacientes que se fundan en su relación con el semejante a partir del desconocimiento. Que entonces cuando se quejan acerca del otro, no hacen más que hablar de sí mismos. ¿No? Digamos, todos tenemos algún amigo, ¿no? Yo en particular pienso en uno, que está todo el tiempo quejándose de que son todos unos ventajeros, ¿no? Para él son todos ventajeros, ¿no? Porque tal no a veces un ventajero, ¿saben lo que es un ventajero, no? Alguien que te saca ventaja, alguien que, ¿no? Digamos, ¿qué palabra usarían acá? A ver. ¿Un? ¿Cómo? No saca provecho. No, es un aprovechador, ¿no? Ahora yo les digo, mi amigo no pega puntadas y ¿no? Él que es hábil para denunciar. De hecho tenemos un refrán, ¿no? Una expresión de sentido común que justamente habla de que uno ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, ¿no? Ese es un refrán que nombra justamente el desconocimiento imaginario del yo, ¿no? Como justamente uno tiene mayor habilidad, ¿no? Los kleinianos lo llamaban identificación proyectiva, ¿no? Uno tiene mayor habilidad para ver el defecto propio en el otro. Por lo tanto, el día que Dora viene y le cuenta a Freud que tiene un dolor de panza,
Dicho de otra forma, Freud se da cuenta de cómo habla Dora. Freud se da cuenta que en el modo de hablar de Dora funciona el desconocimiento de su propia posición. Por lo tanto, el día que Dora viene y le dice que tiene un dolor de panza, ¿qué hace Freud? ¿Eh? Exactamente. ¿No? ¿A qué copia usted con eso? Dicho de otra forma, lo que le pregunta es si en esos días hubo alguien en la familia que estuviera con dolor de panza. Fíjense que Freud no cree que ese dolor, algo tan trivial como un dolor de panza, que uno podría decir es el más orgánico de todos los síntomas, ¿no? En ese punto Freud piensa que ese dolor de panza tiene un valor psíquico. Le pregunta, ¿y hubo alguien con dolor de panza en estos días en su casa? Y Dora, ¿qué le dice? Sí, hubo alguien, ¿no? ¿Quién? La prima, que justamente para poder sustraerse del compromiso de su hermana fingió un dolor de panza, ¿no? Y hablar del dolor de panza de la prima lleva a que Dora hable de quién. De las indisposiciones de la señora K. Que la señora K se hacía la enferma cuando el señor de K estaba de regreso, ¿no? Se hacía la enferma para no... Y entonces en ese punto, ¿qué hace Freud? ¿No? Pero fíjense en principio cómo la serie de asociaciones de Dora tienen un eje que es cómo ella, su padre, mejor dicho, ella quejándose de cómo el padre usa las enfermedades, pasamos a cómo ella usa una enfermedad a partir de la identificación con su prima, que a su vez remite a cómo usa la enfermedad la señora K, que se hace la enferma, ¿no? O sea, todo el hilo asociativo está básicamente por la ventaja que alguien puede obtener haciéndose el enfermo, ¿no? La señora K que se hace la enferma para no tener relaciones con el señor K cuando éste está de regreso. Entonces en este punto Freud le dice, pero usted, ¿sus ataques de afonía cuánto duraban? Y Dora dice, entre 3 y 6 semanas. Y las indisposiciones de la señora K, entre 3 y 6 semanas. Solo que al revés. Por lo tanto, ¿no? Cuando el señor K se iba, quien enfermaba era Dora. Entonces, por primera vez, a través de la serie asociativa del uso de las enfermedades, Freud encuentra que la afonía de Dora no es un síntoma orgánico, sino que es un síntoma psíquico. Y es un síntoma psíquico que es una respuesta a la ausencia del señor K. Cuando el señor K no estaba, no tenía sentido hablar. Por primera vez en el historial de Dora, a partir del cumplimiento de la asociación libre y del modo en que Freud se da cuenta de cómo habla Dora, Freud puede ubicar un síntoma que tiene una causalidad psíquica relacionada con la posición amorosa de Dora. Si el señor K no está, la palabra no tiene sentido, y por eso se escribía cartas de amor con el señor K. Dicho de otra forma, a través del cumplimiento de la asociación libre, Freud logra aislar una condición erótica de Dora, expresada en un síntoma. Nunca Dora ama tanto al señor K que cuando éste no está. Que el otro no tenga que estar para poder amarlo. Es una condición típica de la histeria, ¿no? La histérica que por lo general anda necesitando extrañar, ¿no? Que necesita, ¿no? A veces dice, tomémonos un tiempo. Porque necesito, para saber si te quiero, necesito que nos extrañemos. No, condiciones eróticas típicas de la histeria, ¿no es cierto? Que si su pareja es un obsesivo, cuando la histérica dice tomémonos un tiempo, ¿qué dice el obsesivo? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar? ¿No? La segunda pregunta del obsesivo, ¿cuál es? En ese tiempo se puede estar con otras personas. No buscar autorizar, ¿no? No, pero no es infidelidad, porque técnica. Una vez un paciente me cuenta que su pareja le había pedido un tiempo, entonces él en ese lapso está con otra persona y su novia en tiempo indeterminado, ¿no? Le planteó una queja con respecto a eso, y la respuesta de él fue fenomenal. Él le dijo, pero nosotros durante ese tiempo técnicamente no éramos novios. Genial la respuesta, ¿no? Técnicamente no éramos novios. Porque vos me habías pedido un tiempo, entonces en ese tiempo, ¿no? Una especie de... ¿no? Es como... técnicamente ahí no había, en fin, compromiso. Ahora lo que quiero ubicar entonces es, fíjense, a partir de lo que acabo de desarrollar, cómo, retomando lo que veíamos ayer, el síntoma entonces no es lo que a alguien le pasa. Los síntomas de un paciente no es que uno los localiza por lo que alguien nos dice que le pasa.
Un analista se orienta inicialmente a través del modo de hablar de un paciente. Y a través de ese modo de hablar, cuando puede pescar cuál es la relación narcisista o de desconocimiento que tiene en relación a su modo de contar lo que le pasa, a través de la aplicación de la regla de asociación libre, se produce el síntoma. Y el síntoma es un efecto de la asociación libre. En el caso Dora se ve claramente, con lo que acabo de mostrar, cómo la asociación libre produce el carácter psíquico, el valor psíquico de la afonía. Por eso es tan importante la asociación libre. Por eso no hay clínica psicoanalítica, sino es pensando qué produce la asociación libre, de qué modo la asociación libre produce el síntoma analizable. Hay una línea directa, que a mí me salió un poco torcida, de la regla fundamental al síntoma. Y esta es una diferencia sustancial entre el modo en que el psicoanálisis piensa el síntoma y cómo lo piensa, por ejemplo, la medicina, las psicoterapias, que tienen concepciones descriptivas, objetivadas del síntoma. En última instancia, el síntoma es el modo en que hablamos. Lo sintomático para el psicoanálisis es la manera en que sintomatizamos el modo de hablar. Están esos pacientes, como decía, que llamamos obsesivos, que son los que necesitan degradar aquello que van a decir. Están aquellas otras o aquellos otros sujetos histéricos, ¿no?, que por lo general nunca saben muy bien qué decir. No se acuerdan. Venía para acá y la verdad no sé de qué voy a hablar, ¿no? Anoche tuve un sueño, ¿no?, y cuando me desperté dije, se lo voy a contar a Luciano. Pero ahora vine acá y me lo olvidé, ¿no? Fíjense entonces de qué manera el modo de hablar en análisis destituye al sujeto de la reflexión. Destituye los indicadores reflexivos de quien habla. Aquí también hay una indicación también. Todavía en el momento que empieza a escribir el historial, da cuenta de que prefiere no tomar ninguna nota durante la sección. Dice que esto podría haber permitido también la posibilidad de análisis mismo cuando Es que en última instancia lo que llamamos escucha analítica no es que el analista tiene un oído biónico, ¿no? Lo que llamamos escucha analítica es la aptitud del analista para poder producir un modo de hablar diferente al de la vida cotidiana a través de la asociación libre, ¿no? Analizar, en primer lugar, es hacer cumplir la regla fundamental, ¿no? Y muchas veces, en el inicio de la práctica, lo que ocurre es que, por angustia del analista, se orienta mucho más por indicadores reflexivos. Como por ejemplo que un paciente venga y diga, la vez pasada cuando vos me dijiste tal cosa, yo me quedé pensando, ¿no? Y uno cree que el paciente se quede pensando de sesión a sesión es bueno, porque está pensando en sí mismo y en lo que le pasa, ¿no? Y eso es claramente un indicador sugestivo, ¿no? Cuando un paciente a mí me dice, no, lo que vos me dijiste la semana pasada fue muy importante para mí, yo me agarro la cabeza, porque sé que estoy sugestionando. Y cuando me dice que se quedó pensando lo que yo le dije, y me dice, pero cuando vos me dijiste tal cosa, y yo me doy cuenta que eso yo nunca se lo dije, ahí me suelto la cabeza, ¿no? Y me pregunto, ¿qué clase de forma de hablar es esa que para poder decir algo necesita atribuírselo al analista? Ahora, bien, si decía recién que analizar es hacer cumplir la regla asociativa, cumplir la regla fundamental evidentemente no es algo que pasa al inicio del tratamiento y uno dice, bueno, a partir de ahora tal cosa, ¿no? Sino que todo el análisis es un cumplimiento de la regla fundamental. El analista se dedica todas las sesiones a hacer cumplir la regla asociativa. Por lo tanto, esto quiere decir que no es que el analista todas las sesiones le va a decir al paciente, diga todo lo que se le ocurre, porque no tiene sentido, ¿cierto? Ni siquiera, quizás nunca lo dice. Porque bien uno puede decir, diga todo y que eso no pase nada, o bien puede hacerlo en acto. Pero sin embargo hay una herramienta fundamental que tiene el analista para hacer cumplir la regla asociativa. ¿Qué cuál es? La interpretación. Lo que llamamos interpretación en psicoanálisis es una forma de hacer cumplir la regla fundamental. ¿Para qué interpreta un analista? Para hacer cumplir la regla asociativa. Y dicho esto, les pido a alguien un caramelo, que
creo que, ¿no?, con semejante presentación hipótesis que acabo de decir para tener que demostrarla, ¿no?, me merezco un incentivo. Igual el chimpancé zoológico, ¿no? Tírenme un caramelo a ver si puedo cumplir la promesa. Ayer pedí caramelos también, ayer pedí uno. ¿No? Se ve que no sugestioné a nadie, ¿no? Si hubiera todos mis caramelos, ¿no? Hubiera sido... ¿Vos tenés uno ahí? Genial. Pero eso nos tiene que llevar a pensar... Tenemos que ver la hora para ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos una hora más, ¿no? ¿Cierto? 45. Esto tiene que llevarnos entonces a tratar de entender qué es la interpretación. Especialmente la diferencia que hay entre la interpretación en psicoanálisis y otros modos de interpretación. Hay una idea por ahí muy común, a veces una idea ingenua que uno puede tener de que la interpretación es algo que el analista le dice al paciente. Uno puede tener esa idea de sentido común, ¿no? Creer que la interpretación es algo que el analista le dice al paciente. Y especialmente que se lo dice para que desaparezca el síntoma, ¿no? Uno podría tener esa idea, que no estaría mal, injustificada, ¿no? Pero, sin embargo, es una idea, como decía recién, de sentido común. Especialmente, además creo que le da al analista un lugar de demasiada omnipotencia, ¿no? De creer que el analista tiene que decir algo, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Como una especie... Lacan, sobre todo, ¿no? Utilizó expresiones que a veces parecen, ¿no? Un poco omnipotentes, ¿no? Por ejemplo, compara la interpretación con el rayo de Zeus, ¿no? Digamos, una comparación un poco, ¿no? Como retirar un rayo, ¿no? Digamos, de parte al medio, ¿no? Es como... ¿no? Como una idea un poco extraña. Sin embargo, la interpretación como tal, ¿no? A veces cuando es magnífica, cuando es demasiado buena, ¿no? De hecho produce un efecto espantoso, ¿no? Cuando, ¿no? Digamos, produce un efecto, diría, no interpretativo, ¿no? A veces hay decires del analista, incluso cuando están dichos fuera de tiempo, que más bien producen un efecto de petrificación, ¿no? De horror. ¿No? Una especie de ¿por qué me estás diciendo eso? ¿No? Digamos, o más bien de evitar la transferencia positiva hacia la negativa, ¿no es cierto? Sin embargo, más allá de esas frases grandilocuentes, cuando Lacan en el seminario 17 habla de la interpretación, dice algo muy interesante. Él dice que la interpretación está entre cita y enigma, ¿no? Es una afirmación, creo que más o menos conocida, ¿no? Estaban trabajando en el seminario 17, ¿no es cierto? Seguramente ya la leyeron esa afirmación, ¿no? La interpretación está entre cita y enigma. Ahí viene Darth Vader, está llegando. Cuando yo me encontré por primera vez con esta frase de Lacan, ¿no? Me sentí estafado. Porque yo quería saber qué era la interpretación, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿no? Lacan me cambió un problema por dos, ¿no es cierto? Porque decir está entre cita y enigma, uno dice, la interpretación es... Y uno lo repite. Porque la interpretación está entre cita y enigma, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Digamos, yo quería saber qué era la interpretación, ahora tengo que saber qué son la cita y el enigma. O sea, tengo tres problemas. ¿No es cierto? En principio lo interesante de la afirmación es que a veces se lo comenta así, sin embargo no es lo que dice Lacan, ¿no? Se comenta que o se dice que la cita y el enigma son formas de la interpretación. Pero sin embargo Lacan no dice eso. Lacan dice que la interpretación está entre cita y enigma. O sea, la interpretación no es ni la cita ni es el enigma. Más bien lo que Lacan estaría diciendo es que en la interpretación hay algo de la cita y hay algo del enigma. ¿No es cierto? Por lo tanto, sería interesante tratar de entender qué son la cita y el enigma, porque si no sabemos qué son la cita y el enigma, no avanzamos en nada.
Yo creería que una buena manera de entender esto es tratando de pensar la cita y el enigma como funciones. No en el sentido ordinario cuando decimos cita o enigma, lo enigmático, ¿no? Digamos, me acuerdo una vez un paciente que después de un tiempo de análisis, ¿no? En realidad entrevistas preliminares, me dice, estoy muy contento de venir acá, la verdad, es un espacio que me parece que está bueno, especialmente porque yo no tuve una buena experiencia antes, ¿no? Porque yo antes me analicé con un lacaniano, la verdad no le entendía un carajo lo que decía, ¿no? En cambio, desde que vengo con vos, que bueno, vos no sos lacaniano, ¿no? Me decía, qué suerte esa gente, ¿no? Cuando a uno le dicen vos sos lacaniano, ¿no? Seguramente uno está haciendo las cosas un poco mal, ¿no? Digamos, uno está siendo demasiado ingenioso a veces, ¿no? El psicoanálisis no es para ingeniosos, ¿no? Digamos, ser ingenioso no es algo valioso, ¿no? Los ingeniosos, ¿no? Siempre son un poco, ¿no? Vende humo, como acá se usa la expresión también, ¿no? Un vende humo. ¿Qué son la cita y el enigma? Si decía pensar la cita y el enigma como funciones, en última instancia, funciones a partir de qué variables. Yo creo que podríamos, una manera, no importa tanto cómo definiría estos términos, pero diría son funciones que articulan el saber y la verdad, ¿no? Y de hecho creo que uno podría pensar la cita, por ejemplo, como una verdad, perdón, un saber, cuya verdad está fundamentada en haber sido dicha. Es un saber que no vale, sino, ¿no? El valor de ese saber, ¿no? La verdad de ese saber está, ¿no? Podríamos pensar, no en el enunciado, sino en la enunciación. No es lo mismo, ¿no? Si yo digo, los hechos son los hechos, ¿sí? Y digo eso, por ejemplo, en una conferencia sobre estadísticas en relación a la cantidad de muertes de mujeres en el último año, ¿no? Esa frase dice algo. Ahora, si yo les digo que esa frase también la dijo Stalin, ¿no? El sentido es completamente diferente, ¿no es cierto? En ese punto, uno podría decir la función de la cita consiste en que no sanciona tanto lo que se dice, sino que algo fue dicho. La cita apunta al acto de decir. Uno podría decirlo entonces en estos términos. Siempre en la cita hay una función más bien performativa, una especie de tú lo has dicho, vos lo dijiste, no soy yo el que te lo hago decir. De hecho, muchas veces, ¿no? Digamos, los pacientes nos dicen, pero entonces vos me estás queriendo decir tal cosa, ¿no? Y yo te lo estoy queriendo decir, ¿no? Te lo acabas de decir. Digo esto especialmente porque muchas veces el análisis lacaniano pareciera ser, cuando sobre todo se toma la pendiente más significante, ¿no? Como que hay que decirle al paciente las mismas palabras que él dice, ¿no? Y entonces el paciente viene diciendo, no, porque yo cuando era chico, ¿no? Comía poco, como mi mamá, ¿no? Entonces, como mi mamá, ¿no? Parece un jueguito de palabras, ¿no? Digamos, como que ¿no? Digamos, interpretar es como, ¿no? Digamos, ser ingenioso, el jueguito de palabras, ¿no? El paciente que después viene y nos dice, yo me analicé 7 años como un lacaniano, no entendí un carajo lo que me decía, ¿no? Pero estaba yo, era muy inteligente, haciendo unos jueguitos de palabras fabulosos, ¿no? Pero no me servían para nada, ¿no? La cita no es decirle al paciente lo mismo que el paciente está diciendo. No tiene que ver con, ¿no? Lo que yo llamo el analista que funciona como el eco, ¿no? Que repite lo mismo que el paciente, no dice nada, ¿no? Está en silencio profundo y el paciente habla y entonces el analista simplemente repite los últimos términos que el paciente dijo, ¿no? Una especie de, bueno, para eso no se va a hablar a una caverna, ¿no? Digamos, no hace falta un analista para eso. En este punto, de hecho, digamos, los que estamos en la universidad conocemos muy bien esa función de la cita, ¿no? Digamos, sabemos que
escribir una tesis, por ejemplo, no es simplemente decir algo, sino también plantear que eso fue dicho, por ejemplo, por determinado autor, encontrar las frases que permiten justificar, ¿no?, aquello que uno está queriendo decir, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que así aprobé mis últimas materias cuando estaba en la facultad. Iba a rendir el examen y claro, como por ejemplo tenía que... Esta parte no, córtenla porque me van a pedir el título de vuelta. Pero me acuerdo que, no sé, iba a rendir una materia... Era psicología institucional. Yo no había estudiado nada, ¿no? Entonces fui a rendir el examen, era oral, ¿no? Y entonces yo le decía al profesor que obviamente me imaginaba qué había leído y qué no, ¿no? Digamos, ser alumno en definitiva es un poco empezar a adivinar qué es lo que lee el profesor y qué no, y ir a rendir en función de esto. Entonces, me acuerdo en un momento le dije, no, porque como Freud dice en el malestar, en la cultura, y tiré cualquier cosa, ¿no? Muy bien, me saqué un 10 en eso, ¿no? Había descubierto, como buen universitario, descubrí la función de la cita, que es, en definitiva, remitir lo que uno está diciendo a, ¿no?, un autor. En última instancia, en la interpretación siempre hay alguien que está diciendo algo. La interpretación misma es la sanción de que algo fue dicho. Y poco importa si esa sanción la hace el analista o la hace el paciente. De hecho, muchas veces, después de un tiempo de análisis, ¿no?, uno siente como analista que es un poco indigno de ganarse la vida así, porque el paciente mismo empieza a marcarse las cosas, ¿no? Es el paciente el que dice, no sabes lo que iba a decir, ¿no? ¿Escuchaste lo que dije? Nos preguntan, ¿no? ¿Escuchaste lo que dije? Se marcan a sí mismos los fallidos, ¿no? Se ríen antes de decirlo porque ya saben lo que iban a decir, lo que se ocurrió, ¿no? O sea, ya ellos mismos incorporaron la función de analista. El analista es una función, no es la persona que está atrás. La interpretación es la posibilidad de una forma de hablar que incluye la posibilidad de que quien habla se escuche. Y la interpretación marca justamente eso. Es la sanción de lo dicho. El enigma, en cambio, no podría decir por falta de originalidad, si más bien la cita es un saber cuya verdad está elidido, ¿no? Podríamos, para no ser ingeniosos, decir que el enigma es una verdad cuyo saber está reprimido. Y esto es interesante especialmente si uno ubica que entonces el enigma no es algo muy ingenioso, ¿no? Si uno piensa enigmas tradicionales, históricamente, ¿a qué llamamos algo enigmático? No es lo capcioso, ¿no? El enigma, por ejemplo, es el que le plantea la esfinge a Edipo, ¿no? Hoy en día no hay muchos enigmas en nuestra sociedad. Las sociedades ya rechazaron la función del enigma, ¿no? Digamos, la serpiente, la esfinge le pregunta, no, ese es otro cuento de la serpiente, ese es de la Biblia. La Biblia no pregunta nada, esto es muy fácil, chicos, le dice la serpiente a Aníbal. Decía entonces la esfinge, ¿no?, le pregunta a Edipo, bueno, ¿cuál es el ser que, digamos, camina al principio? No me acuerdo ni cómo es lo que le pregunta. Pero en todo caso, más bien, los niños tienen una relación muy privilegiada con el enigma, ¿no? De hecho, un juego que les encanta a los niños es justamente, como lo llamamos a veces, no sé, las adivinanzas, está bien, lo llaman igual, ¿no? Jugar a las adivinanzas, ¿no? Justamente la adivinanza es una verdad, o por ahí la adivinanza no me parece muy claro, pero hay un tipo de decir que a mí me encanta, ¿no?, que ilustra muy bien la función del enigma, que son los refranes, ¿no? Los refranes son verdaderos, no hay ninguna duda que los refranes dicen verdades. Ahora, ¿qué carajo quieren decir? Nadie sabe, ¿no? Que a caballo regalado no se le miran los dientes es una verdad acá y en la China. Ahora, ¿qué quiere decir que a caballo regalado no se le miran los dientes? Uno no puede explicar muy bien los enigmas. O sea, son verdades cuyo saber uno no tiene muy claro, ¿no? De hecho, cuando decimos que a caballo regalado no se le miran los dientes, no nos estamos refiriendo, ¿no?, al caballo real. Uno podría decir, bueno, quizás a caballo regalado no se le miran los dientes porque en verdad un caballo regalado
seguramente viene con los dientes estropeados, por lo tanto va a ser un caballo que no va a poder comer. ¿No? Seguramente está en mal estado, va a costar mucho mantenerlo, pero no es eso lo que se está diciendo, porque entonces si se estuviera diciendo eso, más bien no hay que aceptarlo, el refrán sería caballo regalado, a que te viene a regalar un caballo, pegar un tiro sería, ¿no? Tendría que ser así el refrán, ¿no es cierto? Si no, otro que a mí me encanta, ¿no? Es el a cada chancho le llega su San Martín, ¿no? Es un refrán hermoso ese, ¿no? Que en realidad también una vez averigüé, yo averiguo mucho sobre los refranes, ¿no? Me encantan, y eso tiene que ver con que en España hay una fiesta, la fiesta de San Martín, donde en realidad, ¿no? Bueno, ya saben lo que pasa con San Martín, ¿no? Digamos, agarran un chancho y le llega a su San Martín. Pero tampoco se está diciendo eso. Lo interesante de los refranes es que justamente sabemos cómo usarlos sin tener que estar pensando en qué es lo que queremos decir. ¿Me explico? Cuando yo era chico había en Buenos Aires una telenovela que me encantaba ver que se llamaba Amigos son los amigos. No sé si acá la han visto alguna vez, era muy vieja quizás. En realidad lo interesante de esa telenovela es que había un personaje que tenía, digamos, un videoclub, ¿no? Un tipo que alquilaba películas, ¿no es cierto? El protagonista de la telenovela era una típica novela, ¿no? De la tarde, ¿no? Digamos, era un tipo que tenía muchas desventuras amorosas con mujeres, ¿no? Entonces siempre le iba mal, uno siempre lo veía hecho mierda, fumando. Y entonces siempre llegaba que era el del videoclub, y el del videoclub siempre lo que hacía era hablar, y cada vez que hablaba lo único que decía eran títulos de películas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba tirado, ¿no? Fumando porque la mina lo había plantado, qué sé yo, entonces te llegaba y le decía, ¿no? Por ejemplo, durmiendo con el enemigo, ¿no? Y justamente lo efectivo de esa forma de hablar era que no era claro qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Digamos, le está diciendo algo, pero no importa qué es lo que le quiere decir. O más bien, lo que quiere decir va a depender de quién, del que lo oiga. El enigma es una forma de hablar donde el sentido de lo que se está diciendo queda a cargo de quien oye. Por eso la interpretación muchas veces, esto es algo que quienes trabajen con adolescentes lo han visto seguramente más de una vez, ¿no? Digamos, no, ni siquiera con adolescentes, muchas veces cuando yo trabajo con mis pacientes me resulta, digamos, por decirlo así, quizás es algo más que da cuenta un poco más del trabajo de análisis, qué sé yo, en mi propia experiencia, pero a veces me resulta más fácil hablar con títulos de canciones, ¿no? Mencionar un título de una canción. A veces eso claramente localiza, ¿no? Con los jóvenes es muy claro, ¿no? Me acuerdo una vez un paciente joven, adolescente, que que me contaba, ¿no? Que estaba empezando una relación, pero que no quería comprometerse, que en última instancia, ¿no? No sabía, porque cómo podía saber si era el amor de su vida o no, y que si se enganchaba con esta chica, entonces todas las demás no se iba a poder voltear a todas las demás, ¿no? Esas cosas que pasan, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo que le comenté, mi intervención en ese punto fue una frase de una canción, porque yo sabía que a él le gustaba Calamaro, ¿no? Entonces le dije una frase de una canción de Calamaro que dice: la vida es una cárcel con las puertas abiertas, ¿no? Digamos, ¿qué le estoy diciendo? No importa qué le estoy queriendo decir, ¿no? Lo importante es lo que él entendió. Lo importante es qué me dijo él a partir de lo que yo le dije. Por lo tanto, la interpretación tiene estas dos condiciones. Por un lado, sancionar que algo fue dicho, pero el segundo efecto o el segundo rasgo del efecto interpretativo es producir en quien escucha la necesidad de seguir hablando. Por eso, como decía hace un momento, la interpretación no trata de descifrar el sentido del síntoma. La interpretación no es decirle a alguien: lo que a usted le pasa es porque tal cosa. Lo que a usted le pasa es porque cuando usted era chico le pasó tal cosa y cuando bla, 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 bla. No, la interpretación no es interpretación del Edipo. No, la interpretación edípica hoy la hacen los pacientes, que vienen y nos dicen, ¿no? Digamos, bueno, ¿no? Segunda sesión nos empiezan a hablar de su infancia. Dicen: no, pero cuando yo era chico mi mamá no me quería mucho, ¿no? Digamos, yo me acuerdo una vez un tipo que vino y me dijo: no, porque mi problema es que yo soy huérfano, ¿no? Entonces yo le pregunté: perdón, ¿usted qué edad tiene? 55 años. ¿No? Huérfano es usted. ¿No? Ahora,
Digo, perdón, ¿qué edad tiene puede ser una interpretación? ¿No es cierto? Para que alguien pueda escuchar que está diciendo que es huérfano a los 55 años. Ahora, esto que acabo de escribir en el pizarrón puede parecer muy bonito, ¿no? Digamos, las dos condiciones de la interpretación, ¿no? Digamos, desde el punto de la interpretación lacaniana, ¿no? Lacan dice que la interpretación está necesita de enigma y eso quiere decir, en última instancia, ¿no? Que en toda interpretación tenemos que encontrar una sanción de lo dicho y al mismo tiempo que eso produzca un efecto asociativo, ¿no? O sea, en última instancia, el efecto interpretativo es la producción de asociación libre, ¿no? La asociación es una respuesta a la interpretación, ¿no? Ustedes podrían decirme, bueno, está muy bien, Luciano, pero ¿y esto? ¿No? Y yo les diría, esa es la interpretación tal como la piensa Freud. La interpretación en Lacan no es diferente a la de Freud. Esto mismo es lo que hace Freud. Solo que a veces, como nos magnetizamos con la teoría, no leemos a Freud. Solo que a veces, como queremos ser más lacanianos que Lacan, ¿no? Digamos, nos olvidamos de ese viejito que era Freud, ¿no? Que hacía cosas muy interesantes con sus pacientes. Y no leemos ni siquiera sus historiales. Y no leemos, por ejemplo, que un día el hombre de las ratas llega a verlo a Freud y le dice que a los 12 años, ¿sí? A él le gustaba una chica, ¿sí? Al hombre de las ratas le gustaba una chica a los 12 años, y se le ocurrió que si se moría el padre, ¿no? Entonces, ¿no? Esta chica que no era todo lo tierna, ¿no? Lo dice así literalmente, dice, no era todo lo tierna que él quería que fuera con él, ¿no? Es casi como un reproche amoroso tan bonito, ¿no? Decirle a alguien, no está haciendo conmigo todo lo tierna que yo quisiera, ¿no? Freud tiene un mambo con la ternura, ¿no? Sin duda Freud, ¿no? Siempre que, fíjense, busquen en la obra de Freud cuando habla de la ternura, las cosas que dice, ¿no? Dice, ¿no? Parejas en tierno coloquio, ¿no? Dice en el caso Dora, ¿no? Digamos, no era lo suficientemente tierna, ¿no? Digamos, siempre Freud tiene muchos problemas para hablar de la ternura. No era un tipo especial, los que conocemos su vida, se han ido su biografía, no era un tipo muy inclinado hacia lo tierno, ¿no? De hecho, para Freud la ternura no es algo espontáneo, ¿no? La ternura más bien es una desviación de la meta sexual, ¿no? O sea, ¿no? Y Freud tenía más bien una inclinación a lo cruel bastante, ¿no? En el caso del hombre de las ratas es muy gracioso, ¿no? Cuando el hombre de las ratas le dice, no, discúlpeme, no quiero seguir hablando del tormento, ¿no? Entonces Freud le dice, no, lo mismo que podría pedirme que le baje 2 cometas, pero tiene que seguir hablando, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, yo lo ayudo, dice Freud, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Del empalamiento? ¿No? O sea, imagínense, Freud le dice, yo no tengo ninguna inclinación por lo cruel, y acto seguido le dice el empalamiento, ¿no? El hombre de la rata le dice, no, tampoco tanto, ¿no? No, en realidad es que le metan un par de ratas en el culo a alguien, ¿cómo no? Como... O sea, Freud dice, no tengo inclinación por lo cruel, y acto seguido hace una demostración de que se le podían ocurrir las cosas más crueles que un tormento que le metan ratas en el culo a alguien, ¿no? En fin, a los 12 años, el hombre de las ratas piensa que si el padre muriese, ¿no? Una chica que le gustaba, ¿no? Y agrega que está muy lejos de estar expresando un deseo con esto, ¿no? ¿Y Freud qué le dice? Si no era un deseo, ¿por qué la revuelta? ¿No? ¿Se entiende la intervención de Freud? ¿No? El tipo le dice que cuando se le ocurre que el padre, si moría el padre, entonces, ¿no? Digamos, esa chica le podía dar bola porque se iba, ¿no? De alguna forma a conmover por él, ¿no? Pero eso no era un deseo, ¿no? Freud le dice, si no era un deseo, ¿por qué la revuelta? ¿No? O sea, usted mismo lo está diciendo. Solamente que lo está diciendo a condición de negarlo. Si no era un deseo, ¿no? Digamos, ¿por qué hace falta? En definitiva no le está diciendo nada mucho más brillante que decirle, no aclares que oscurece, ¿no? Digamos, en definitiva... En definitiva, esta intervención muestra claramente ese aspecto enigmático de la intervención, ¿no? Freud no se lo está haciendo decir, no soy yo el que se lo está haciendo decir. Usted acaba de decir, ¿no? Que se le ocurrió que si su padre moría, esa chica, ¿no? Entonces el hombre de las ratas, ¿qué le responde? Por la idea, por el mero contenido de la idea, la sola idea. No creo que los museos no tienen deseos, tienen ideas, ¿no? Digamos, se les ocurrió, pero eso no, ¿no? La disociación respecto del afecto no es como, no, es un pensamiento, no es un deseo, ¿no? Por la idea le dice,
¿Y Freud qué le dice? No, esa parte del historial, si no me equivoco, son entre las páginas 143 y 146, ¿no? Yo enseño los historiales hace más de 10 años, soy un enfermo de estas cosas. O sea, perdón, pero ¿no? Mis alumnos de la Universidad de Buenos Aires se ríen, me dicen que parezco Robocop mencionando los fragmentos de los historiales. Pero realmente, ¿no? Es donde uno puede ver, ¿no? Lo que era el maestro Freud. ¿No? Porque estas 2 páginas que voy a comentar ahora son casi una sesión de esgrima, ¿no? Y Freud le dice, usted trata ese texto como si fuera de lesa majestad, ¿no? La expresión, usted trata ese texto, la expresión de lesa majestad remite a que en la Edad Media si alguien decía el rey es un boludo, lo mataban, ¿no es cierto? Pero si alguien decía, el que diga que el rey es un boludo, se las va a tener que ver conmigo, ¿qué le hacían? Lo mataban igual, porque lo estaba diciendo, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, Freud, ¿qué le está diciendo? ¿No? Usted lo está diciendo. ¿No? Trata ese texto usted por la mera idea, ¿no? Y es como si Freud le dijera, ¿y la idea de quién es? ¿Y quién tuvo la idea? ¿No es cierto? ¿No? O sea, si en este caso puede verse más bien el costado de enigma que tiene la intervención, en este costado puede verse más claramente el aspecto de cita que tiene la intervención de Freud. ¿Y el efecto cuál es? Y Freud dice, queda tocado. ¿No? Me gusta esa expresión porque es como la batalla naval, ¿no? Cuando decís A7, ¿no? Tocado. ¿No? Queda tocado. Y pregunta, pero entonces, ¿cómo es que alguien a los 12 años puede tener una idea, después la tiene de vuelta a los 19 y después lo vuelve a tener a los 25? ¿Cómo es que una idea puede aparecer e irse en diferentes momentos de la vida? Y Freud le responde, quien se hace ese tipo de preguntas, ¿no? A quien se hace ese tipo de preguntas no hay más que dejarlo seguir hablando. ¿No? Nuevamente es como un refrán, es como la frase de Marx en El Capital cuando Marx dice la humanidad solo se hace las preguntas que puede responder, ¿no? O como cuando Heidegger dice, no, una buena pregunta ya es equivalente a media respuesta, ¿no? O como cuando Capusotto dice, no, centro atrás en medio gol, ¿no? Digamos, ya lo sabemos, ¿no? Digamos, desborde por la punta, centro a la mitad de medio gol. Si lograste hacer eso, tenés la mitad del gol hecho. No le está diciendo nada. No era un analista muy ingenioso Freud, ¿no? Le está diciendo en definitiva, ¿no? Digamos, no aclares que oscurece, ¿no? La idea la tuviste vos. ¡Qué buena pregunta! ¿No? Vean que tiene muy poco del lacaniano calladito que de repente dice párate, Lázaro, ¿no? Y Lázaro soltó las muletas y se cayó, obviamente, porque no hay intervención que mueva el síntoma. No hay intervención que, cuando alguien les diga, el día que mi analista me dijo tal cosa ese día, ¿no? Me cambió la vida, eso me asusta. Porque la interpretación no apunta a remover el síntoma, no apunta a establecer un sentido para el síntoma. La interpretación lo que hace es ir delimitando, ni siquiera uno debería decir la interpretación. De hecho, vemos que, y lo pueden corroborar durante todo el historial, Freud todo el tiempo le está diciendo al hombre de las ratas lo mismo. Todo el tiempo le está diciendo, no, usted quiere matar a su padre. No, todo el tiempo está diciéndole, usted no puede pensar sin que la muerte del padre sea una condición. Usted no puede desear sin que la muerte de su padre sea, sin creer que algo malo va a pasar. ¿No? La expectativa terrible es una condición de su deseo. La interpretación, más que interpretar el sentido de un síntoma, a través del cumplimiento asociativo, lo que va estableciendo es la condición del deseo del sujeto. Lo que eso es lo que llamamos fantasma. ¿No? El fantasma de alguien es la condición de su deseo. Y eso no hay interpretación que la establezca. Eso se construye en un análisis a través de la asociación libre. Freud siempre le dice lo mismo. Todo el tiempo le está diciendo lo mismo. Y si uno lo piensa, en su propia experiencia como paciente, ¿no? Realmente no hay grandes intervenciones en los análisis. Incluso a veces uno ya sabe lo que va a decir.
psicoanalista, ¿no es cierto? Y de hecho lo más gracioso es que cuando a veces uno vuelve a su casa después de una sesión, ¿no? Y se encuentra con su pareja y le dice, no sabes lo que me dijo mi analista hoy, es brillante. ¿Qué te dijo? Y uno se lo cuenta, ¿no? ¿Qué hacen nuestras parejas? Pero si te lo dije. Vos pagás para que yo te ¡Pagame a diga. mí! Vos pagás para que te digan esa boludez. Y lo sorprendente es que uno paga para que le digan esa boludez que no puede escuchar de otra forma que en una forma de conversación diferente a la forma de conversación de la vida cotidiana. El psicoanálisis necesita producir un modo de hablar diferente para que uno escuche eso que de otro modo no podría escuchar y que realmente es una boludez. No hay genialidad entonces en un análisis. Hay posibilidad de escuchar. Bueno, hagamos preguntas ahora. Recién ahora al final hablé un poco del fantasma, ¿no? También desde el punto de vista de poder ubicar cómo, en todo caso diría, si la asociación libre, al menos en un primer momento, apunta decía la asociación libre a establecer la causa psíquica del síntoma, ¿no? El fantasma, lo que llamamos fantasía, la posición fantasmática de un sujeto, eso es lo que se establece a través de las sucesivas interpretaciones. Entonces, lo que me parece importante ahí ver es cómo la concepción que el análisis se hace del síntoma y la concepción que el análisis se hace de la fantasía, uno podría decir, síntoma y fantasma son efectos de la asociación libre. Por eso, como les decía ayer, ¿no? Pensar la clínica psicoanalítica es pensar una y otra vez la asociación libre y ver cómo los conceptos del psicoanálisis dependen de la asociación libre. No podemos pensar los conceptos por fuera de la asociación libre, ¿no? Digamos, lo mismo podría decir, lo puedo desarrollar en otro momento esto respecto de la transferencia, ¿no? La transferencia es un efecto de la asociación libre. Reconducir todos los conceptos clínicos del psicoanálisis a la asociación libre es la tarea del clínico. Sí. Entonces, ¿cómo se podría entender el fin de análisis? Pensando que tanto la remisión sintomática, lo que tiene que ver con el síntoma, todo lo que se nota con atravesar el fantasma, todo tiene que ver con el dispositivo analítico per se. Entonces, ¿cómo poder pensar un El fin de análisis tiene diferentes matices, ¿no? En particular, ¿no? Digamos, Lacan nunca habla de atravesar el fantasma, ¿no? Digamos, es una expresión que no está en Lacan. Y la travesía del fantasma, como lo llama Lacan, en realidad consiste justamente en la construcción de cierta condición erótica. Porque esa es una concepción del análisis en determinada época para Lacan, ¿no? Digamos, en un seminario, por ejemplo, la dirección de la cura. La dirección de la cura, justamente para Lacan, el fin de análisis consiste en poder, ¿no? Que alguien pueda recuperar, ¿sí? Pueda, por decirlo así, establecer las condiciones de su deseo. No qué desea. No, nadie se analiza para saber qué quiere, ¿no? En todo caso, el análisis es para poder ubicar cuáles son las condiciones del deseo de alguien. En la medida en que las condiciones neuróticas del deseo, ¿sí? Las condiciones neuróticas del deseo justamente obstaculizan otros modos de desear. Lo que podríamos llamar, de acuerdo con lo que vimos ayer, modos masculinos o modos femeninos. De acuerdo, articulando lo que vimos hoy con lo que vimos ayer, las neurosis son modos de, justamente, sintomatizar conflictos que tienen que ver con las posiciones sexuales, ¿no? En el caso del hombre de las ratas, un conflicto masculino en relación a el tener que elegir una mujer o la posibilidad de elegir una mujer que no puede tener hijos, ¿sí? Es reducido eso sintomáticamente a la duda obsesiva. Es decir, a tener que buscar alguna justificación para ver con cuál de las dos me quedo. Reducir una elección a una alternativa es claramente una posición obsesiva, ¿no? Quizás en otro momento podría trabajar un poco más, ¿no? Modos de síntomas neuróticos, ¿no? Y por qué en particular en este caso del hombre de las ratas muestra cómo la duda es el síntoma obsesivo por definición. No la duda en el sentido epistémico, no la duda en el sentido de no saber algo, ¿no? La duda del obsesivo es la duda del no querer saber, o mejor dicho, de indeterminarse respecto de una situación en función de una elección, de una alternativa. ¿No es cierto? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de un paciente que me consulta en un momento en el que él tiene que tomar la decisión, me dice, ¿no? De ver si va a continuar en un cargo importante del gobierno, ¿sí? O si va a aceptar
una beca de investigación, ¿no? Digamos, se le presenta esa coyuntura, ¿no? Él había sido un militante universitario que justamente con determinado viento a favor del gobierno anterior que había en Argentina, ¿no? Digamos, pasa a ser un importante funcionario en un ministerio, es decir, pasa a cobrar muchísimo dinero, ¿no? Y entonces me decía, bueno, pero también es cierto que es muy posible que mi partido no gane las elecciones, con lo cual yo perdería mi trabajo. En cambio, como investigador, digamos, tendría un trabajo estable, pero al mismo tiempo ganaría mucho menos dinero y yo estoy con un crédito. Pero también es cierto, ¿no? Que, pero también, ¿no? Digamos, ahí se ve claramente cómo funciona la duda del obsesivo. Que es justamente, ¿no? Digamos, querer fundamentar un acto a partir de tener motivos, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que yo le dije, justamente ahora pensando en las canciones, le recordé la canción de Sabina, cuando Sabina dice, para decir adiós nos sobran los motivos. No, digamos, creer que uno actúa de acuerdo con motivos, ¿no? Uno más bien utiliza los motivos para poder fundamentar o para poder convencerse de la decisión que ya tomó. Los motivos vienen después de haber tomado la decisión, por lo tanto yo también le dije, yo creía que ella sabía qué es lo que quería hacer. Solo que justamente su problema no era saber qué quería hacer. Su problema era tener que terminar de convencerse de lo que ya había elegido, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo la duda del obsesivo no es la duda en una alternativa, es reducir una elección a una alternativa. Es indeterminarse en una alternativa cuando hay una elección que ya está tomada. Y vuelvo con esto a lo que desarrollábamos ayer respecto de que no es que hay que esperar que el obsesivo se decida, ¿no? Si el obsesivo duda es porque ya decidió, es porque ya eligió. Uno mal podría entonces... No, sobre todo hay ciertas versiones imaginarias de la castración a veces en el sentido de tratar de... No, bueno, hay que elegir en la vida. Todo no se puede. ¿No? ¿Quién es el analista para decirle a alguien que todo no se puede? ¿Qué es? ¿Un moralizador? ¿No? Decirle, no, mira, las dos cosas no. Uno es como un padre que lleva a su hijo al kiosco y le dice, no, alfajor y chupetín no. O alfajor o chupetín. ¿No? Digamos, uno puede... Esto parece trivial, ¿no? Pero yo como supervisor me he encontrado muchas veces con analistas que, digamos, sobre todo, ¿no? Tratan de forzar a elegir al obsesivo. ¿Y qué es lo que pasa? Desencadenan agresividades tremendas, ¿no? Digamos, hostilizan la transferencia a un punto tal, ¿no? Donde se vuelve justamente necesaria una supervisión para venir a ver qué pasa, que este paciente no quiere aceptar la castración. No es que no quiera aceptar la castración, es que vos querés frustrarlo. Y la frustración produce agresión. Subrayo, retomando algo que decíamos ayer, ¿no? la importancia que tiene, sobre todo volviendo a lo que vos decías del fin de análisis, de que para Freud el fin de análisis nunca fue fin de análisis de lo obsesivo, de la histérica. Freud pensaba el fin de análisis en términos de masculino o femenino, ¿no? Era la posición sexual. Y subrayo esto que para mí es un problema muy grande hoy en día dentro del psicoanálisis lacaniano, que es tratar de instituir fines normativos para los tipos clínicos. Como decía ayer, ¿no? Bueno, que la histérica se feminice, ¿no? Y del obsesivo, bueno, que el obsesivo... Bueno, uno no espera mucho el obsesivo, ¿no? O el obsesivo que no sea tan boludo, ¿no? Que crezca un poco, por lo menos, ¿no? Uno no le pone muchas fichas, ¿no? Y dice, bueno, le baja el precio, dice, bueno, por lo menos que no haga tantas cagadas. Y esto es especialmente importante también, porque especialmente uno podría terminar encontrando la neurosis donde no la hay. Y de hecho diría, los puntos no neuróticos de un paciente son muy importantes en los análisis, justamente para que sirvan de bastión contra las elecciones o las neurotizaciones, ¿no? Uno podría, por ejemplo, tomando el caso Dora, ¿no? Digamos, uno podría pensar, bueno, Dora, ¿no? Es una mujercita de 18 años que cuando viene un tipo de 40 y le dice mi mujer no es nada para mí, ella entonces, como es una histérica, ¿qué hace? Le pone una cachetada, ¿no? Digamos.
cuando el señor K viene y le dice mi mujer no es nada para mí, como Dora ve que no se sostiene la relación entre el señor K y la señora K, entonces le pega una cachetada porque Dora es una histérica y entonces está interesada en el misterio de la feminidad y entonces, no, bla, bla. ¿Se entiende lo que digo? Uno leería, ¿no? Esa es la lectura de la cara en el escenario 3, ¿sí? Digamos. Sin embargo, es una lectura bastante mala, ¿no? Digamos, una lectura, hasta diría, antianalítica. Es una lectura antianalítica porque en definitiva confirma lo que ya se sabía. Es una lectura en la cual Dora le pega una cachetada al señor K porque es una histérica. Y claro, ¿qué hacen las histéricas? Hacen cosas histéricas, ¿cierto? Dora no condesciende, como es una histérica, no condesciende a ser objeto de goce de un varón, ¿cierto? ¿No? Insatisface el deseo del varón y por lo tanto, ¿no? Se sustrae, ¿no? Esa idea de los lacanianos vieron de que las histéricas se sustraen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que no se sustraigan, ¿no? Entonces, ¿qué sería el análisis de una histérica? Y, bueno, que un poquito objeto de goce sea, ¿no? Ahora, la diferencia entre pensar el análisis de la histeria como tratar de que pueda ser objeto de goce del otro y decirle, déjate coger, no hay diferencia. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad a veces justificada teóricamente por analistas lacanianos. Es una locura eso. Es como decirle a la histérica, vamos, un poquito, ¿no? Un poquito no hace mal, ¿no? Es como una idea persona. Que además se justifica a veces transferencialmente, ¿no? Digamos, en analistas lacanianos con pacientes histéricas, mujeres a las que maltratan muchísimo, ¿no? Eso es un punto que a mí me ha sorprendido muchísimo en este último tiempo como supervisor de analistas, ¿no? Especialmente diría de la relación analista varón-paciente histérica, ¿no? Digamos que, ¿no? Las cagan a palos básicamente, ¿no? Es un gran problema. Ahora, en esta lectura, como decía recién, ¿no? Digamos, se podría hacer un buen título de, no sé si es un seminario, ¿no? El analista femicida. Está bueno, ¿eh? Está bueno. No sé si lo daría yo, pero... ¿no? Mi mujer no es nada para mí. La lectura de Lacan en el seminario 3 no explica por qué esta frase es tan importante. Y eso es lo que realmente es valiosa en la lectura que hay que hacer de este caso. Porque en realidad todo el caso está armado para entender por qué esta frase es tan importante. Todo el caso gira en torno a esta frase, es como una novela policial, ¿no? De hecho, a Freud lo que le llama la atención es por qué el día que este tipo viene y le dice eso, ¿no? Dora le pega una cachetada si, ¿no? Ya antes el tipo le dio un beso, por ejemplo. No solo le dio un beso, está la escena de la tienda en la cual, ¿no? El tipo no solamente le da un beso, sino que un poco le hace un empujoncito inguinal, ¿no? O sea, se la apoya básicamente, ¿no? Y Dora no dice nada, ¿no? O sea, digamos, es llamativo, ¿no? Si alguien te da un beso de prepo y te apoya, no decís nada, el tipo viene y te dice, mira, mi mujer no es nada para mí, es un escándalo, es como para preguntarse qué pasó, ¿no? ¿Por qué esa frase fue tan escandalosa? ¿No es cierto? Y uno lee todo el caso y se entera, al final del historial, que en realidad esa frase no era cualquier frase, sino que era la frase, y Dora lo sabía, que el señor K le había dicho también a la empleada. De hecho, Dora se llama Dora por eso, justamente. Dora no se llama Dora, ¿no? ¿Cómo era el nombre de Dora? ¿Eh? No. El nombre... Mejor dicho, ¿quién se llamaba Dora en la familia de Freud? En la familia de Freud, Dora se llamaba la empleada de la casa de Freud. Exactamente, ¿no? Que en realidad no se llamaba Dora. El nombre real de la ama de llaves de la casa de Freud, ¿cómo se llamaba? Marta, como la mujer de Freud. Solo que no estaba bien en una familia, ¿no? Del siglo XIX que la empleada se llamara igual que la señora de la casa. Por lo tanto, uno podría decir, Dora es el nombre de la que no tiene nombre. No está muy bien elegido. No, Dora es quien tiene la fantasía de estar en el lugar de la empleada. Que lo que quiere decir eso es, en definitiva, que Dora le pega una cachetada al señor K, porque el tipo viene y le dice lo mismo que le dice a la empleada. No me estás hablando a mí. ¿Cuál es el reproche más feroz que una mujer le dice a un hombre? A ver si de repente, ¿no? Ahora cuando
las mujeres de la sala salen afuera, ¿no? Y un hombre se acerca y les dice, tenés los ojos más hermosos que vi en mi vida. ¿Qué dicen? No me mientas. No, sos un mentiroso. Eso se lo decís a cualquiera, ¿no? O sea, un hombre que se acerca a hablarle a una mujer diciéndole lo que le dice a cualquiera, no, es un mentiroso, digamos, es el reproche, un chamullero, decimos en Buenos Aires, es un chamullador, ¿no? Digamos, no es conmigo. Dora le pega una cachetada al señor K cuando siente que no le está hablando a ella. Ahora, ¿no es esa una condición, yo diría, bastante femenina? ¿No? Digamos, hay una página de Facebook que les recomiendo buscar que se llama Así no me vas a coger, pelotudo. Búsquenla. Es buenísima. Uno podría creer que esa página es una página de histéricas, es una página que ubica claramente una condición femenina. ¿No? El Indio Solari, cantante de Los Redonditos de Ricota, tiene una canción donde dice: si no hay amor, que no haya nada. Esa es una posición femenina. Sin amor no hay goce. Que el amor sea una condición para el goce es una posición femenina. Yo diría, la cachetada de Dora al señor K es lo más femenino que hay en Dora. En todo caso, que el tipo le diga mi mujer no es nada para mí, implica una coordenada que supone una condición femenina para Dora, que es lo que ella neurotiza a partir de ese momento. La neurosis de Dora no es porque Dora no es femenina, es porque se planteó para Dora una condición femenina, que responde neuróticamente. Por lo tanto, fíjense que es al revés, no es que hay que feminizar a la histeria. Hay que analizar a la histeria ubicando cuáles son las condiciones femeninas que neurotizó histéricamente. Y esa es una dirección de la cura completamente distinta. Y lo digo también pensando en lo que decía ayer respecto de, ¿no?, cómo dentro del lacanismo se opone lo femenino y lo materno, ¿no?, y haciendo barbaridades, ¿no?, como de, ¿no?, tratar de culpabilizar a las madres de ser madres, lo cual es una bestialidad, ¿no? Digamos, en ese sentido, subrayo esta idea, ¿no?, de que incluso a veces cuando leemos a Lacan hay que tratar de leerlo un poco más entre líneas también, ¿no? Digamos, leer los textos, ¿no?, a veces también tienen sus errores o tienen sus dificultades los textos, ¿no? Y sobre todo subrayo esto último, ¿no? Dora no es una niña, no es una adolescente por tener 18 años, al contrario, ¿no? Es una mujer que en el encuentro con el señor K se le planteó una pregunta respecto de la posición femenina que puede llegar a tener con un hombre. Por eso el primer sueño de Dora, el sueño del incendio, ¿no?, ¿qué es lo que ubica cuando Freud interpreta ese sueño? Cómo ese sueño establece el refugio del padre, el refugio en el padre. Dora queda dividida, podríamos decir, entre ser la mujer de un hombre y ser la nena de papá. Su neurosis es la que, en todo caso, ¿no?, cuando se encontró con la posibilidad de ser la mujer de un hombre, prefirió ser la nena de papá, ¿no? Ahora, eso no es leer la clínica en el sentido de el paciente es histérico. Es histérico, todo lo que hace es histérico. Diría, hoy en día es especialmente importante no caer en esas lecturas, porque terminamos psicopatologizando el psicoanálisis y sobre todo terminamos viendo todo como neurótico, o todo como psicótico, o todo es, ¿no? Y los pacientes a veces se encuentran con otras cosas, no siempre eligen neuróticamente, ¿no? De hecho, el propósito del análisis, y con esto termino, es una idea bien freudiana, es justamente restituir la capacidad de elegir, reeditar en la cura, ¿no?, ese acto sintomatizado. Y dice Freud, y la frase es de Freud, que lo dice en Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, dice: el analista va a forzar que pueda elegir de otro modo. Mañana la conferencia a las 6:30 de la tarde en el auditorio, ¿sí?, sobre la destitución masculina. Así que están todos invitados y todas. Solo vamos a